Muy buenas gente, acabamos de ver el vídeo de los devs del New World sobre la expansión para darnos más detalles, obviamente. Y muchos de los detalles que han dado ya os lo comenté en mis directos de Twitch como en el vídeo anterior de la expansión, pero hay más detalles que han dado obviamente que no sabíamos. Y de eso podemos sacar muchas conclusiones, como por ejemplo cambios en el PvP y la influencia. Pero antes de ver eso, vamos a ver todo el resto y comentarlo. Primero, el tema de las monturas. Como sabéis, la expansión, el tema más tocho son las monturas. Y en las monturas va a haber 3 tipos: caballos, leones y lobos. Si no eres nivel 60, no las vas a tener todas, porque el caballo lo vas a tener a nivel 25, el lobo lo vas a tener a nivel 45 y el león lo vas a tener a nivel 60. Si entras en la expansión y eres nivel 60, pues directamente vas a tener los 3 tipos de monturas después de hacer la misión, no antes, obviamente. Y ya sabéis que las monturas pues van a tener cosméticos, van a tener un inventario entero con cosméticos, con bufos, con profesión también, que la vais a tener que subir al 250, bueno, no vais a tener que subirla si queréis subirla para tener los bufos. Y luego pasamos al GS, equipo y todo eso. Como sabéis, van a subir el personaje de nivel de 60 a 65, son 5 niveles más, y no os preocupéis, no vais a tener que subir el personaje a base de, yo que sé, farmeando o de locos, como si estáis subiendo un personaje del 1 a 60. No, básicamente los 5 niveles esos se van a subir con las misiones de la historia nueva que va a entrar, las misiones de las monturas. Ese estilo de misiones luego te encuentras que ya estás en 65, no os va a costar nada, va a ser muy fácil. Y obviamente con la subida del nivel pues van a subir el GS también de 625 a 700, y con eso van a quitar el tema del GS, de la pericia, se va a quitar completamente, arreglar o van a meter, en vez de subirlo con el shard, de todo rollo del shard, ya sabéis que básicamente han quitado el tema de shard y han cambiado la pericia a que si por ejemplo quieres ser pericia 700, pues te equipas con piezas 700 y ya eres GS 700. No te hace falta subir piezas ni nada, solamente con equipar piezas con XGS pues te queda ese GS, ¿vale? Eso es un cambio que me parece que está muy bien. Y obviamente con eso también han subido las profesiones. Las profesiones, como sabéis, ahora las tenemos solamente al 200, pues en la expansión la vamos a tener que subir hasta el 250 y va a haber materiales nuevos que vamos a tener que farmear. No sé qué tipo de materiales, la verdad. Tengo idea en plan que van a ser minerales, tela, cosas así, pero me gustaría verlos, ¿sabes? Pero no se puede de momento. Y hablando del crafteo, pues obviamente han cambiado el tema del crafteo, han quitado muchos perks en el juego, especialmente perks que eran inútiles, como por ejemplo ese de durabilidad, estilo de perks así. Han quitado la resiliencia también, como lo sabéis, y han quitado los flagelos y la protección contra los mobs. Con eso van a meter perks nuevos, van a modificar ciertos perks y tal. Y obviamente el sistema del crafteo se va a cambiar también con esos perks. Por ejemplo, van a meter una cosa nueva, un escarabajo nuevo. Literalmente puedes sacar la pieza de tus sueños con ese escarabajo y no va a costar mucho conseguirlo. Puedes fabricar la pieza que tú quieras con los atributos que tú quieras y los 3 perks que tú quieras. Así que vas a tener una pieza legendaria con 3 perks, tú los quieres así, y los atributos también. Eso está muy bien. Obviamente sabéis que han metido arma nueva, que es el látigo, el mangual, pero ellos le llaman látigo. El látigo ese pues va a ser una arma, como dijeron ellos, va a ser una arma de healing, de curación y de tanque, pero es una arma de support 100%. Dijeron que la parte izquierda es de curas y la parte derecha pues es de tanque. Yo os digo que con esa arma van a salir muchas builds, van a salir hasta DPS, no solamente support. El arma normalmente es de support porque la rama de la izquierda es full support, full buffar y debuffar a los enemigos. Tiene un par de habilidades de cura, obviamente. Y la parte de la derecha pues es más para tanque, para tauntear, para dar fortify al equipo. Hay varias cosas, pero pueden sacar muchísimas builds de esa arma.
no podemos seguir hablando de la expansión sin mencionar los artefactos, ¿vale? Muchos de vosotros tenían muchas dudas de los artefactos, pero ahora mismo ya tenemos un poco más de info sobre los artefactos. Podemos conseguir armas, armadura y joyas, pero no podemos obviamente poner 2 armas de artefacto o 5 armaduras de artefacto o las 3 joyas. Se puede poner solamente una pieza, pues puedes poner solamente una. Llevamos 5 de armadura, pues puedes poner solamente una. Tenemos 3 de joyas, pues puedes poner solamente una joya, ¿vale? Entonces en total puedes llevar 3. Para todo el set solamente 3. El tema de los artefactos pues obviamente depende de tu build, depende de lo que estás buscando o lo que quieres. Vas a buscar una cosa u otra. Y ellos pusieron esta foto para explicar cómo va el tema, ¿vale? El tema de los perks que te dan, especialmente en armadura, porque en armas más o menos sabemos lo que hay. Ahora os lo enseño, pero en armadura no tenemos mucha info, ¿vale? Así que sacaron estas fotos para tener la pieza completa o entera. Tienes que hacer ciertas cosas, como comenté en el vídeo. Tienes que hacer ciertas misiones, matar ciertos mobs para poder desbloquear los perks, ¿vale? Por cada perk tienes que hacer una cosa. ¿Cómo explican aquí? ¿Veis? Que por ejemplo aquí le dicen que tiene que matar 30 bestias del territorio nuevo o la primera luz reformada. Tiene que matar 30 y le desbloquean los perks. ¿Ok? Después de hacer todo esto, pues se queda la pieza así. Y como veis, una cosa que se me ha olvidado comentarla es el tema de los atributos. Como van a subir todo el nivel GS y tal, pues van a subir 100 puntos de atributos también y va a haber una reforma muy grande en el tema de los atributos. Y obviamente, gente, ya todos sabéis el cambio de las mutadas, que las mutadas antes era muy frustrante ir de M1 hasta M10 subiendo así una en una porque era un rollo, ¿vale? Y por eso van a cambiar el sistema de las mutadas, van a poner solamente 3 niveles, ¿vale? No sé qué son, pero básicamente va a ser normal, va a ser creo que difícil y va a ser élite, pero son solamente 3 niveles. Y obviamente hablando de primera luz, os quiero comentar que el territorio, ya sabéis, está reformado. Aparte de la reforma es que lo han cambiado entero. Han puesto un montón de mobs muy nuevos que nunca habéis visto en el juego, como por ejemplo lagartijas, camaleón, que se ponen invisibles, cosas así, elefantes, gorilas, pájaros, flores que te atacan y puzzles también, parkour. Un montón de secretos ahí escondidos dentro de ese territorio y obviamente han puesto hasta pociones nuevas, ¿vale? Pociones para hacer más daño a esos mobs porque van a ser muy duros, muy duros. Sin olvidarme de comentar la runa nueva. Ya os lo comenté antes, pero hay que mencionarlo porque lo han mencionado. La runa nueva, pues básicamente yo la veo como un druida, que te pones esa runa y pegas como un druida, pegas básicos y pesados, no pegas con armas, pegas a melee, a puñetazos, ¿vale? A puñetazos. Y esa runa, lo que han comentado, que no lo sabíamos antes, es que básicamente tiene 2 modos, ¿vale? Puedes activar el modo de que haces más daño o puedes activar el de que haces menos daño. Me vas a decir, pero ¿tú qué eres? Obviamente voy a activar el de hacer más daño. Voy a elegir la de hacer más daño. No. Si haces más daño, recibes más daño. Si haces menos daño, pues recibes menos daño. Es así, simple. Pero la runa está muy chula, está muy guapa. Que se pone tu personaje así muy fuerte y pegas a puñetazos. Está guapo. Y hay un cambio que no ha venido en ningún lado. Lo han dicho solamente en el vídeo, que me parece muy interesante. Que es el territorio de Eden Grove. O Arboleda del Edén. Ese territorio va a ser conquistable. En plan, lo vais a poder pillar, vais a poder hacer influencia allí. Y quien domina ese territorio o quien pilla ese territorio es el que más dinero va a ganar en el juego. En plan, que ese territorio da mucho más que Brimstone Sand, mucho más que Ocaso. Así que cuidado. Aparte de eso, pues van a hacer una pequeña, muy pequeña reforma dentro del territorio, ¿vale? Porque sabéis que tienen que modificar el fuerte, tienen que modificar el puesto, tienen que tocar cosillas.
No va a ser una modificación muy grande. Y ahora vamos a hablar del PvP, gente, que muchos de vosotros lo estáis esperando. Y la verdad que el cambio es muy interesante, que de verdad te da ganas, solamente de escuchar el cambio te da ganas de entrar ya al juego y probarlo. Obviamente no está aún, pero es que vamos a ver qué es el cambio. Pues básicamente van a cambiar la influencia, ¿cómo lo sabéis? Sí, sabemos que van a cambiar la influencia, van a tocar la influencia, pero no sabemos qué va a pasar exactamente dentro de este cambio. Es una carrera de influencia. La influencia no va a estar abierta en todos los territorios 24/7. Esto ya lo sabéis. Sabéis que va a haber una ventana de influencia y tal, pero esto no me parece lo más interesante. Lo más interesante me parece es que van a abrir la influencia en X horas en 3 territorios, ¿vale? No van a dejarte hacer la influencia en todos los territorios, no. Lo vas a poder hacer solamente en 3 zonas. Seguramente cada día 3 zonas, cada día 3 zonas diferentes, en plan, hoy bosque o caso guarda, mañana brimstone y X territorios. ¿Sabes lo que me refiero? Yo creo que esto está hecho para evitar varias guerras a la misma hora, en el mismo día y tal. Pues lo que van a hacer, van a poner unos puntos de captura, ¿vale? Y quien pilla más esos puntos van a ver como torres. Y esas torres, quien más la pilla o quien más dure allí, pues va a conseguir más puntos. Va como por puntuación. Y va a haber el fuerte también. Y quien consigue más puntuación, pues es el que va a ganar la influencia, obviamente. Va a haber 3, ¿vale? Las torres, el fuerte y las misiones de PvP, que las misiones las van a cambiar, obviamente. Y hemos hablado de las torres, ahora hay que hablar de los fuertes. Los fuertes les han hecho un cambio. El cambio es que básicamente si tú, tu clan, pilláis el fuerte o tu facción en general, si pilláis el fuerte y que es facción, pues ese fuerte no lo pueden atacar ni no pueden hacer nada hasta que pase 1 hora. Cuando pasa 1 hora y abres el mapa, miras ese fuerte y te sale si puedes ir o aún no. Esto me parece que está muy bien porque antes es que tardas 15 minutos en un fuerte para pillarlo, luego sales, pasan 5 minutos y te lo quitan. Es rápido. Así que si hacen esto de cada hora, está muy bien y te sale directamente el mensaje y ya pueden ir varias facciones a pelear allí. Será muy interesante si sale como lo estoy pensando. Y obviamente, como he dicho, el tema de las misiones también las van a tocar en el sentido de que van a estar cerca de los fuertes o de las peleas. Donde habrá peleas, creo que de las torres más que del fuerte. Van a estar cercas para hacer las misiones, hacerlo todo en un sitio y volverte a la ciudad a entregarlas. Ahora van a hacer todas las misiones así cerca en la misma zona, las haces, las entregas a la ciudad y listo. Y obviamente hablando de entregar las misiones, pues han hecho un cambio que van a meter un nivel más en la facción, ¿vale? Para poder conseguir ítems, para poder comprar equipo, seguramente con el subidón del GS, pues seguramente van a poner equipo a 625 o 600, la verdad que no lo sé. Hay que verlo todo y hay que ver qué van a poner más en ese nivel. Y bueno, gente, eso es todo del vídeo de los devs. Espero que os haya gustado. No sé qué os parece todo lo que he comentado en el vídeo. Hay cosas que seguramente que ya sabéis la mitad de ellas, pero hay muchas cosas nuevas que han comentado que a mí me parecen muy interesantes, especialmente el cambio del territorio de Arboleda del Edén y el cambio más tocho que me parece es el de la influencia. Tengo muchísimas ganas de ir a probarlo, de ver que hay varios clanes peleando en el mismo sitio, porque eso para mí, la influencia que trae el PvP de mundo abierto, para mí es lo más guapo que ya mismo o hace mucho tiempo que no lo vemos en el juego. No lo puedes ver desde los Fresh, vamos, desde los Fresh ya no se ve PvP mundo abierto. Así que me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os parece el tema de la influencia? Todos los cambios que han hecho. Y hay hasta varios cambios que todavía no los quieren comentar hasta que salgan en el PTR. Hablando del PTR, antes de cerrar el vídeo, me gustaría comentaros que tenéis que estar atentos porque no va a ser como antes, en plan que dure un mes. No, va a ser muy limitado, ¿vale? Así que estad atentos al PTR cuando lo abran. Y bueno, gente, si os haya gustado el vídeo, no olvidéis de dejarme un like y suscribiros si todavía no estáis suscritos. Y muy importante, dejadme vuestra opinión en los comentarios.
Chao. Mua. Adiós.